Hola amigos, qué gusto me da darles la bienvenida a la historia en el lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Les invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que sean avisados de nuestros próximos videos y también inviten a más amigos a que se unan a lavar con nosotros. Quiero agradecer saludos y comentarios de nuestros Intelifans, especialmente de Alfredo Bernades, a mi querida Ani Landa, muchísimas gracias, Domingo Tena, Reina Bárcenas, Teodoro Vargas, Marta Maqueo, Ángeles Guizar y a todos muchas gracias por su preferencia. Me da mucho gusto que nos reencontremos luego de unos días de vacaciones y bueno, pues estamos arrancando esta nuestra segunda temporada, miren hasta con la imagen nueva, y estamos arrancando con mucho ánimo porque pues viene un par de meses con historias extraordinarias que merece la pena conocer y difundir porque, pues como ya sabrán, la historia oficial siempre nos ha contado una sarta de mentiras que distorsionaron la comprensión del pasado, en una parte para el noble propósito de crear identidad nacional, pero al paso del tiempo se fue pervirtiendo eso para convertirse en materia del oscuro interés político de reivindicar lo que a los gobiernos les interesaba, sin importar que en el camino nos volvieran un país de resentidos acomplejados. Y lo peor es que en el presente, pues el gobierno sigue mintiendo y manipulando la historia. Pero durante estos meses, y a propósito de los 500 años de la caída de Tenochtitlán y los 200 años de la auténtica independencia de México, pues tendremos toda una larga serie de programas en los que diremos las netas de lo que no nos dijeron en la escuela y que jamás se atrevería a reconocer la historia oficial. Así que disfruten de estos programas y adentrémonos en los secretos de la historia. Y hoy arrancamos con la ciudad de los seguidores de Meshi. Ya en la primera emisión de este lavadero contamos en el origen de los llamados aztecas, que en realidad venían de la región que hoy conocemos como Utah en Estados Unidos y que pues no eran originarios del actual Valle de México, sino que ocuparon los territorios que otros pueblos ya habían ocupado y ya estaban asentados desde hace tiempo en las riberas del lago de Texcoco. Y pues bueno, siempre nos vendieron la gloriosa historia del mítico hallazgo de la promesa de Huitzilopochtli, donde se hallara un águila devorando a una serpiente sobre un nopal, se fundará la ciudad más gloriosa. Como si no viviera nadie allí. Y a partir de entonces surgiría una sociedad perfecta en donde todo sería una felicidad idílica que fue destruida por los malditos españoles. Perdón, pero qué basura de embuste. Así es, nos mintieron, nos engañaron como a unos chinos y lo único que se logró fue que odiáramos nuestras raíces, ambas raíces, y termináramos maldiciendo a los españoles en español, háganme favor, y además culpándolos a ellos por nuestros yerros. Y esperamos un milagro que nos devuelva el esplendor de un pueblo que ni siquiera era el nuestro. Y para colmo, lo esperamos del Dios que nos trajeron los españoles. Pero en el fondo, seguimos rechazando la auténtica forma de vida de los pueblos autóctonos porque la consideramos atrasada. ¿Cómo es posible que nos hayamos tragado esa mentira sin meditarla? Los mexicanos somos la mezcla del 95% de español medieval con 5% de indígena, pero no somos ni españoles ni indígenas, sino algo completamente nuevo, resultado del éxito de los que nos antecedieron, y no tenemos absolutamente nada que ver ni con los españoles medievales ni con los mexicas. De hecho, nos parecemos más a los extremeños, pero aún así somos los herederos directos de pueblos victoriosos. Y de una vez lo aclaro, perdón. Es ocioso pretender compararnos con los mexicas, como los franceses no se pueden comparar con los francos, y los italianos no se pueden comparar con los etruscos, los británicos con los celtas o los españoles con los godos. Así que vámonos quitando de telarañas mentales y entremos en serio a conocer la verdad de los hechos. Ahora sí, agárrense que les voy a mover el tapete. El águila devorando a la serpiente sobre un nopal nunca existió. Es un invento del siglo XVI traído por los españoles con simbología europea. El poder y realeza del águila y el pecado original cristiano representado en la serpiente. Pero la realidad
Y vaya que hay abundante evidencia en textos, en códices y en arqueología de ello, es que el mito refiere a Cuautli y también a Atlachinoli, es decir, Cuautli, el ave rapaz, y el Atlachinoli, el agua de la guerra sagrada, el agua sagrada, que no una serpiente. Y el ave ni siquiera era un águila, sino que lo más probable es que se tratara de un quebrantahuesos, que era el ave rapaz más común en el lago de Texcoco. Y ni siquiera esos símbolos son de la ciudad de los mexicas, que de serlo, la ciudad se habría llamado Cuautliachinoli. Pero no, se llamaba Tenochtitlan, que tiene dos raíces, Tetl, que significa piedra o cerro, y que sí aparece en nuestro actual escudo nacional, y Nochtli, que es el fruto del nopal, así como el locativo Tlan, y todo esto viene a significar el pedregal donde abundan las tunas. Y aclaro, la ciudad era Tenochtitlan, pero México no era un estado nacional, ni siquiera un territorio extenso, sino la simple localidad para el gentilicio, o bueno, para el locativo, el lugar de donde eran ahora los Meshi, los Mexitin, es decir, los seguidores del caudillo Meshi, a quien después se le llamó míticamente como Huitzilopochtli. De manera que esa idea de Gutiérrez Tibón de afirmar que México significa en el ombligo de la luna, por la supuesta raíz etimológica mestli o luna y xictli u ombligo, no tiene ningún sustento porque no existe ninguna evidencia o glifo o códice que correlacione a la luna con Tenochtitlan y menos con México. Y en consecuencia, ni siquiera les puedo mostrar un glifo, no hay tal. Además de que la cultura mexica era una cultura solar y también hay suficiente evidencia arqueológica que lo demuestra. En realidad, México o México significa el lugar de los Mexitin y de ello sí hay glifos y códices que lo demuestran, haciendo énfasis en remarcar el suelo sobre el que están los Mexitin o mexicas, y lo vemos en el Códice Florentino y en el Códice de Urán y en muchos otros códices. Y como en la navaja de Occam, ante circunstancias iguales, la explicación más sencilla suele ser la más correcta. Es más lógico que México signifique el lugar de los Mexitin que esta elaborada y barroca idea del ombligo de la luna que no se sostiene por ningún lado y que solo es una exquisitez rebuscada que pretendía hacer alarde de una erudición filológica que parece la verdad más falsa que una moneda de 3 pesos. Lo que sucede en realidad es que la historia de los aztecas, después mexicas, era tan humilde e insignificante que a alguien se le ocurrió la peregrina idea de manipular la historia para hacerla más mítica y con concepciones cosmogónicas. Pero no se espanten, porque eso no lo hicieron los del PRI ni lo hizo López Obrador, sino desde muchísimo tiempo atrás. Algo así como el año 1427, cuando el cuarto Tlatoani mexica o mexica, Itzcoatl, ordenó reescribir la historia en una profunda religiosa por consejo del Tlamatimine o consejero Tlacaelel, en que se ordenó quemar todos los amochtli o códices antiguos del tipo Xuhamatl para que no hubiera evidencia del modesto pasado de un pueblo que después llegó a ser el más poderoso de Mesoamérica. En lo personal, me parece mejor esa historia, pero bueno, Itzcoatl ordena reescribir pues la historia de los mexicas con la leyenda de los soles y la tira de la peregrinación que hoy podemos encontrar en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Y en ella se narra pues una historia mucho más gloriosa, en que los aztecas salieron del mítico Aztlán siendo herederos del Toltecayotl, o sea, de los toltecas, y en la caverna del cerro de Chicomostoc recibieron el mensaje de Huitzilopochtli, el que en realidad era Meshi, para que se asentaran en el sitio donde vieran la señal para fundar su ciudad, en lo que se conocería como Tenochtitlan. Una gloriosa historia para un gran pueblo que había consolidado la triple alianza con Texcoco primero para proteger al rey Nezahualcóyotl del rey tepaneca Maxtlatzin, rey de Azcapotzalco, que fue vencido con el apoyo del pueblo de Tlacopan y con él se completa
la Triple Alianza. Y esta alianza desplaza a los tepanecas del control de la cuenca del lago de Texcoco y pues dio origen a Tenochtitlan como uno de los grandes liderazgos militares de la región. Pero en realidad sabemos que los mexicas eran el último grupo de población que llegó a las riberas del lago de Texcoco. Eran chichimecas. Y bueno, pues como no encontraban asiento porque ese territorio ya estaba ocupado por otros pueblos como los colhuas, los acolhuas, los tepanecas, los ochimilcas, etc., pues intentaron como viles paracaidistas de nuestro tiempo asentarse en esas tierras y pues fueron expulsados. Y después de su intento por asentarse en las faldas del cerro de Chapultepec, se les permitió asentarse en un islote deshabitado dentro del lago y donde no había absolutamente nada. Tuvieron que comenzar desde cero hasta lograr la Triple Alianza que después derrotó a los Altépetl de Mixcoac, de Huitzilopochtli, conocido ahora como Churubusco, de Atlacohuayan o conocido ahora como Tacubaya, Otompan, Coyohuacan, que ahora conocemos como Coyoacán, Xochimilco, Mixquic, Cuitláhuac o Tláhuac, como le conocemos ahora, Cuauhnáhuac o Cuernavaca y Teotihuacán, en campañas militares desde 1428 hasta 1439. Altépetl o pueblos que fueron sometidos a tributos de todo tipo. Según las crónicas y usando la cuenta del calendario mexica, la fundación de la ciudad de Tenochtitlán es el 2 Casa, que en nuestro calendario gregoriano se ubica más o menos en el mes de marzo del año de 1325. Nada que ver con la gigantesca mentira que López Obrador está inventando y que pretende reescribir la historia, al igualito que Itzcoatl, igual que Bustamante o que Lázaro Cárdenas, al decir arbitrariamente que Tenochtitlan se fundó hace 700 años en 1321. Háganme favor. Y para colmo, ni crean que la ciudad se fundó con su templo mayor ya construido y toda la gran ingeniería de la ciudad, con una hermosísima ceremonia de corte de listón y con una conferencia de prensa. Nada que ver. Tenochtitlan, como todas las ciudades de la antigüedad, se fundaron como villas improvisadas desde cero, y especialmente porque se trataba de un suelo fangoso, por encontrarse totalmente rodeado de agua y en condiciones insalubres. Y aquí es donde viene la maravilla de Tenochtitlan, porque si una habilidad tenían los aztecas, posteriormente mexicas, es la construcción. Eran hábiles ingenieros que con la tecnología de la chinampa le fueron ganando terreno al lago, un prodigio que sigue maravillando a los ingenieros del presente, porque simplemente con una empalizada que rodeaba el agua por encima de su nivel y después rellenándola con tierra, se fue ampliando el terreno del islote, pero conservando un complicado sistema de canales para mantener la circulación del agua lacustre y evitar inundaciones. Insisto en decir en que es más edificante hablar de un pueblo que comenzó desde la nada y se convirtió en el más poderoso de Mesoamérica, pero no. A los mexicanos les gusta el pensamiento mágico, que yo más bien diría que es cómico mágico musical, y prefieren creer en la gran Tenochtitlan que surgió de la noche a la mañana como un milagro prodigioso. Bueno, la evidencia de las etapas constructivas de la ciudad demuestra que se fue avanzando paulatinamente para hacer más grande la ciudad. Ahí está la gran cantidad de basamentos de diferentes épocas, unos sobre otros, en el Templo Mayor. Es gracias a la Triple Alianza que las habilidades constructivas de los mexicas permitieron grandes obras de ingeniería que favorecerían a todo el Valle de Texcoco, desde Chapultepec y Azcapotzalco hasta Huexotla al oriente y con Tepeyac o Tepeyacac al norte. De hecho, Tepeyacac lo conocemos actualmente como el Tepeyac, pero Tenochtitlan seguía estando dentro del lago, y lo que hizo que los mexicas se convirtieran en un pueblo poderoso fue otra habilidad, la de la guerra y el sometimiento de los pueblos de la región, porque la guerra con su carácter sagrado era una base filosófica que hoy entenderíamos como de terror en los pueblos vencidos. No solo debían pagar tributo, sino que también debían ofrecer personas para ser sacrificadas en el Templo Mayor, de manera que sí había un gran control social fundado en el miedo entre las poblaciones vecinas de los mexicas. A ver si les suena parecido al presente. Los mexicas sacrificaban a los capturados en las guerras floridas, pero también secuestraban personas de otros pueblos no vencidos para ser ofrecidos en sacrificio, y sus clientes eran nada más y nada menos que los de Tlaxcalan, los tlaxcaltecas,
que siempre resistieron los embates mexicas, al igual que los purépechas en el occidente, pueblos que pudieron resistir la dominación mexica hasta entrado el siglo XVI. Pero en realidad, en Mesoamérica se vivía con terror a los mexicas, y entonces no era ese mundo idílico y maravilloso que nos quisieron mostrar como gloriosa historia oficial, y la gran riqueza material mexica no estaba fundada en el oro que los malos españoles ambicionaron. El oro no tenía tanto valor para los pueblos prehispánicos como otros bienes, por ejemplo, el cacao, que era como una especie de moneda de intercambio, y el maíz, que era uno de los bienes de más alto valor. Ni siquiera se permitía el desperdicio de un solo grano de maíz tirado en el suelo. Si en realidad hubieran saqueado los tesoros de sus pueblos, se hubieran llevado todo el cacao y todo el maíz. Los europeos pensaban en otra cosa, en oro. Por eso Tenochtitlán era una ciudad poderosa, por su capacidad de someter a otros pueblos y tener todo tipo de productos de consumo e intercambio comercial, además de que era una ciudad prácticamente invulnerable porque estaba totalmente rodeada de agua y sus puentes de paso eran móviles, de manera que no había capacidad de los pueblos sometidos como para rebelarse contra sus opresores. Así es, aunque nos duela la verdad, pero el pueblo mexica era un tirano que oprimió a otros pueblos hasta el hartazgo y la sed de venganza. Pero ahí les va otra gran y dolorosa verdad a manera de descargo. Los mexicanos casi no tenemos nada de mexicas. Tenemos mucho más de tlaxcaltecas, pero por muchísimo. Y de los mexicas solo quedaron los vestigios arqueológicos que hoy podemos contemplar con admiración, porque también hay que decirlo, aunque haya sido por la guerra y el terror, fue una gran civilización, al igual que la Persia de Jerjes. Hoy podemos maravillarnos con sus prodigios de ingeniería contemplando los restos del Templo Mayor, el recién descubrimiento del Zompantli, la acequia real en el costado sur del Palacio Nacional, la Plaza de la Aguilita en la Merced, el basamento del Monte de Piedad, que era el Palacio de Axayácatl, el padre de Moctezuma Xocoyotzin, y donde fue alojado Hernán Cortés, el Calmecac, que está en el basamento de la Casa de las Ajaracas, la Cabeza de Serpiente, que está en la esquina de Pino Suárez y República de Salvador, sede del Museo de la Ciudad de México, el Templo de Hecatl en las profundidades de la estación del metro Pino Suárez, y la piedra en la esquina de Zarco e Hidalgo, por donde está el actual templo de San Hipólito, que era el límite de Tenochtitlán, con el agua al poniente. Una verdadera ciudad portentosa, pero que no es de nuestra actual cultura. Esa era de la cultura de los mexicas. Lo único que sí podemos reconocer como auténticamente mexica está en la herencia nobiliaria y del linaje consanguíneo, con unas cuantas familias herederas de los nobles mexicas que sobrevivieron, y bueno, la más reconocible es la familia Moctezuma. Y si ustedes los miran a simple vista, pues físicamente no tienen ningún rasgo que podamos identificar como típicamente indígena. De hecho, parecen más europeos si los comparamos con los rasgos de la mayoría de la población mexicana. Y eso pasa porque los Moctezuma fueron enviados a Europa y fueron reconocidos como nobleza dentro de las cortes europeas y se casaron en Europa con europeos. Pero casi toda la población mexica común desapareció, más por enfermedad que por otra causa, y el mestizaje en Mesoamérica fue mucho más rico que con la simple mezcla de los mexicas. Así que, poniendo los puntos sobre las íes, el pueblo mexica fue grandioso y poderosísimo, pero muy odiado en su tiempo por sus vecinos y tributarios. Su verdadero territorio apenas si llegaba al actual altiplano mexicano, con unas cuantas salidas al mar por los actuales estados de Guerrero y Veracruz, pero no era de ninguna manera una unidad jurídico-político-territorial como para considerarlo un país, y menos una nación, sino una gran cantidad de pueblos diversos sometidos, cada uno con cultura y tradiciones bien diferenciadas. Y lo más importante, la mayoría de los actuales mexicanos casi no tenemos nada que ver con los mexicas, ni genética ni culturalmente. Y eso nos quita muchos traumas de encima, especialmente esa tonta idea de sentirnos un pueblo despojado, humillado, vencido y resentido, porque no somos ese pueblo de ninguna manera. Reconozcamos como una de las bases y el principio histórico de lo que ahora conocemos como México a la cultura mexica, que pues, sí, fue una impresionante cultura, quizá una de las más poderosas de todos los tiempos en el continente americano, y que es la base territorial sobre la que se fundó un pueblo diferente, con otra cultura y visión del mundo, que es la nuestra.
la de los mexicanos. Pero el hecho de que la mexica no sea nuestra cultura directa no es para despreciarla de ninguna manera, todo lo contrario. Contemplemos con la misma admiración con la que vemos la Gran Muralla China o las ruinas griegas, lo que los mexicas dejaron para la posteridad y que nos da algunas pistas sobre su cultura, su cosmovisión y alguna de las raíces del pueblo que ahora se erige sobre lo que ellos hicieron. Yo sé que este chisme puede resultar desconcertante, pero es como si un día te dijeran que nunca fuiste hijo biológico de tus padres porque eres adoptado. Pero si no empezamos a reconocer las netas de la historia que solo se cuentan en este chisme de lavadero, siempre estaremos engañados y comenzando desde un punto de partida equivocado. Pero repito, no por ello debemos dejar de apreciar con respeto y admiración el rastro que dejó tras de sí una de las más grandes culturas de la historia humana y que un día desapareció para dar paso a la otra gran cultura, la de nosotros. Sí, diferente, pero quizá más rica porque reunió elementos de todo el mundo conocido hasta el siglo XVI, en el Viejo Mundo y en el Nuevo Mundo, y que José Vasconcelos reconoce como la raza cósmica. Así que vayamos masticándolo para entender los otros procesos históricos que sucedieron en estas tierras hace 500 años y que vale la pena conocer en su justa dimensión. ¿Pero qué creen? Ya se nos acabó el detergente y pues el chisme del día de hoy. Pero si les gustó, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para el aviso de nuestro próximo video, porque la próxima semana tenemos un tema obligadísimo: 500 años de un ocaso, para continuar esta serie que se va a poner bien interesante. Por lo pronto, yo les deseo un excelente día y les espero el próximo domingo para un chisme nuevo aquí en La Historia en el Lavadero. Hasta la próxima.